Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Grounding Nomads. Como ven, no estoy sola. Estoy con una persona que se llama Panchali, Sol Videla. Bueno, tiene muchos nombres. ¿Por cuál nombre te llamamos? Panchali. Y a Panchali la conocí en mi instructorado de yoga. Es una persona muy peculiar. Cuando nos conocimos hice que me dijera muchas cosas que eran distintas de ella en su vida y cumplió la meta. Superé la meta. Superó la meta, o sea, nadie me podría haber dado respuestas más random que ella. Así que partamos por preguntarle a Panchali si nos quiere compartir alguno de esos datos freaks de ella para introducirse. Ok, me voy a introducir con mis datos free. Ya, entonces, hola, soy Panchali y la Colo somos como mejores amigas virtuales. Cuando nos conocimos me preguntó si podíamos ser mejores amigas y yo le dije que obvio que sí, pero que iba a ser muy difícil y acá estamos en el proceso de ser mejores amigas virtuales. Y datos freaks para presentarme, tengo muchos, pero crecí en una secta. No, mentira. Crecí en una comunidad, pero sí, como en broma siempre decimos, como en una secta. Fui mamá adolescente, fui mamá a los 15. Soy vegetariana, nunca he probado la carne, ni el pollo, ni el pescado en mi vida. Y aunque luzco muy joven, tengo 43 años, así que son 43 años sin nunca haber probado la carne y eso. Así que creo que ya eso es suficiente. No voy a adentrarme más en otras cosas por ahora. Pero sí, eso, tuve una vida bastante particular y estoy acá aprendiendo a convivir con ello. Igual hay uno que también podríais compartir, que es ese que nunca fuiste al colegio físico. Claro. Sí, bueno, ese es verdad, está bueno ese. Nunca fui al colegio, soy analfabeta, nada, mentira. Nunca fui al colegio, claro, nunca fui al colegio, hice homeschooling en los años 80, como yo creo que sí había harta gente que hacía homeschooling desde los 70 y como toda esa revolución, antiguerra y todo eso, pero claro, en Sudamérica difícil, era como un bicho raro. Pero mis papás tenían como esa visión de la posibilidad de hacer homeschooling, de educar a sus hijos en casa, de estar con ellos siempre y de darles una educación como más alineada a lo que ellos querían como compartir, a lo que a ellos les parecía que era como prioritario. Así que nunca fui al colegio. En verdad sí fui, pero duré un mes en el colegio. Y fue justo en la época fue acá en Chile, porque yo soy argentina, pero fue acá en Chile en la época de las fiestas patrias. Entonces fue muy gracioso porque como que toda mi incursión en el colegio fue disfrazarme de china y bailar cueca y comer empanadas. Y bueno, eso, fue muy freak. Unos compañeros me robaban la plata porque como que yo no cachaba las interacciones en el colegio, entonces todos los días me decían que les tenía que dar todo el dinero que tenía, que era como 50 pesos chilenos, y me decían que donde ellos vivían era más barato que como lo que valía en el colegio, entonces que ellos me iban a comprar y lo iban a traer. Y como yo siempre fui así como media mano guagua, entonces sí, obvio, obvio, sí, como toma, y nunca me llegó, me lo robaron por mucho tiempo. Pero bueno, después mi educación fue en casa. Tengo estudios, salí del colegio, me titulé, soy licenciada en comunicación, tengo un MBA en administración y negocios y tengo dos carreras, de hecho, soy diseñadora de vestuario y licenciada en comunicación social. Cosa que me permitió estudiar en casa, pues tener mucho más tiempo y hacer muchas más cosas. Así que sí, creo que ya superé todas las barreras del freakismo. Sácate un freak tú, po. No, eso es para otro episodio. Bueno, podríamos hablar mucho tiempo más de tus datos freaks, pero para este episodio invité a Panchali porque además de todo lo que nos acaba de contar, ella va a India desde que tiene 7. Sí, desde que tengo como... No, no 7, creo que tenía 9 la primera vez que fui. Ajá. Sí, pero desde chica. Y fui en niñez, en adolescencia, en juventud y en adultez. Y bueno, sí, también esa es otra característica tal vez particular, que por temas como de prácticas de vida, de espiritualidad, de negocios y de trabajo de mis padres, me llevaron a India desde chica y descubrí todo un mundo que, claro, que no me imagino tanto cómo sería la vida
si es que a mis 12 años no hubiese ido como en un tren de Calcuta a Orissa, como sentada con una reja que te podías como tirar y caerte del tren, como escuchando música y como con una, no sé, vaca al lado o algo así, como esa experiencia tan peculiar de otro mundo. Claro, no sé qué persona sería hoy si no hubiese vivido esa experiencia, pero todas mis experiencias de viajes y particularmente en India es algo que atesoro muchísimo, muchísimo. Y tal vez por eso también es como mi reminiscencia, querer volver a hacer eso por siempre. Como uno dice, ¿no? Como que la gente quiere volver a donde fue feliz. Sí. Sí, yo no creo tanto en eso, porque no creo como en la felicidad como algo, como una meta, pero sí creo que uno quiere volver a los lugares en los que uno se conectó con uno mismo muy profundamente. Y entonces yo creo que por ahí está la cosa. Bueno, díganme si es que quieren que entreviste de nuevo a Panchali y le pregunte más en profundidad sobre todo esto que acaba de contar. Y ahora vamos con nuestro tema, que ya empezó. Invité a la Panchali a hablar porque sí, todo este tema que tiene con India lleva cientos de años, bueno, no cientos, muchos años yendo a India y ahora cada año, por los últimos años, lleva a grupos de personas a India. Entonces es una conocedora de lo que es India y ustedes ya saben que a mí me encanta India. Fui por 6 meses y rayé y mi viaje se terminó hace 2 años y igual casi todos mis días menciono algo de India, así que de verdad me marcó y quise que habláramos con una experta en India simplemente para recordar lo que es este lugar, para tener más perspectivas y para tener una buena conversación. Así que, Panchali, partamos por el principio. Cuéntanos de tu primera vez en India. ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué pasó? ¿Y por qué te cambió tanto? Igual esta parte es la parte censurada, porque yo ahora cuando viajo con la gente que llevo a India, soy como súper segurita. O sea, como que trato de explicarles que tienen que tener cuidado con muchas cosas, que tienen que ser respetuosos, que se tienen que cuidar. Y parte de las anécdotas que yo tengo de mis primeras veces en India igual son todo lo contrario de eso. Entonces, bueno, pero así es la vida y por algo pasan esas cosas. También yo creo que han habido cambios muy grandes en la India en los últimos años, que han sido también como exponenciales, ¿cachai? La India que yo conocí cuando fui en los 90 es una India que en los principísimos de los 90 es una India que era de muy fácil acceso como a la aldea, al pueblo, a la aldea, al lugar donde la gente saca agua con bombas de agua manuales, que la gente vive sin luz, sin agua potable, y no como algo malo, sino que como una vida de la aldea, como muchos lugares eran así antiguamente. Entonces como que también era tal vez menos peligroso en ese aspecto. Entonces, sí, viajamos con un grupo de personas, íbamos a un peregrinaje que se hace todos los años nuevos Vaishnavas, que son en marzo, más o menos. ¿Qué es eso? Vaishnava es una corriente muy potente que existe en la India, en la cual se practica el yoga del amor, el yoga de la devoción, del amor, del servicio a otros y a Dios, y se conmemora con el aniversario de Chaitanya, que es la persona que compartió, digamos, esta forma de practicar una espiritualidad del amor. Y entonces él nació en este lugar, en las afueras de Calcuta, y más o menos en las primeras semanas de marzo se festeja como el Año Nuevo Vaishnava, ya como el solsticio, como el Año Nuevo Chino, como todas esas instancias. Entonces en esa época se hace una peregrinación en la cual se camina, no me acuerdo los días, pero ponte tú que como por 11 días se camina en grupo con mucha gente y se va haciendo como una peregrinación y se para en diferentes lugares a contar historias acerca de Chaitanya, a contar anécdotas, enseñanzas, a compartir, a comer, a cocinar juntos, a darle comida también a la gente de las aldeas, como regalarles comida o compartir con ellos. Eso, como que se hace como una peregrinación muy completa, como por, no me acuerdo si son 11 días, 10 días, 12 días, y se va alojando como en carpas, todos juntos.
Entonces esa fue mi primera experiencia. No tengo las cifras exactas, pero te diría que el peregrinaje en el que participé en ese año eran, no sé, 800 personas, algo así. Y entonces también hay muchas como ritos. Los indianos son muy de ritos, tú lo sabes, muy, muy, muy de ritos. Como que todo significa algo, como que con la mano que te saludan, cómo comen, cómo se sientan, cómo miran, lo que hacen en la mañana, el horario, todo. Todo está vinculado, como con el Ayurveda, como con todo. Entonces tienen muchas ciencias para diferentes cosas cotidianas, que en realidad nosotros solamente las hacemos porque es más cómodo, porque es más rápido, ¿cachai? Pero ellos lo hacen como con un sentido todo muy ritualístico. Entonces, por ejemplo, una de las cosas principales era que este peregrinaje era muy potente hacerlo descalzo. Entonces yo caminé los 11 días por la aldea de la India a pata pelá. Que tal vez para un niño es algo muy natural igual. Sí. No es algo tan exótico. Pero igual era exótico. Estar con harta gente a pata pelada y como que en el fondo pensar que estando en tu casa acá, yo ya sea que estaba con mi abuela en Buenos Aires o que estaba acá en Santiago con mis papás, me sacaba los zapatos y nadie pensaba que podía salir a la calle a caminar, pues, obviamente, porque algo te iba a pasar, se te iba a infectar, se te iba... Entonces allá como llegar y sacarse los zapatos y simplemente estar como sin zapatos caminando por miles de partes, era bien impresionante. Eso, después, bueno, a mí me encanta el agua, tengo como una fijación con el agua, tengo como una obsesión con el agua. Entonces, obviamente, cuando conocí al Ganges fue como amor a primera vista y fue como, no, esto es lo mío, esto es lo que siempre quise. Tuve una infancia muy, muy marcada por los ríos, porque mi papá es de San Luis, una localidad de Argentina, como región, digamos, una provincia de Argentina. Y entonces en mi infancia siempre estábamos yendo para allá, los ríos, la montaña, todo. Y entonces, claro, llegué allá, vi el Ganges y fue como, esto es lo mío. Entonces me metí al Ganges todos los días y bueno, y ahí venían otras cosas. De la misma manera que vamos a hacer el peregrinaje, vamos a caminar y entonces todos dicen que es muy bueno hacerlo a pata pelada, entonces ahora nos vamos a meter al Ganges y vamos a nadar, pero todos dicen que es mucho mejor es tomar el agua del Ganges, porque es sagrado. Entonces yo tomaba litros y litros de agua del Ganges todos los días. No lo haga en casa. Usted no lo haga. Ni en su casa, ni en su viaje a India. A ver, antes de que sigáis, tengo 2 preguntas de cosas muy técnicas, pero si uno va hoy en día a India está lleno de basura en todas partes y me imagino que vidrios también. Entonces, para caminar, ¿cómo lo hacía ahí para no enterrarte cosas? ¿O en ese entonces no había la basura que hay hoy día? Y después te pregunto lo otro. Sí, la verdad es que no tengo muchas respuestas porque también en mi inconsciente como en mi niña de interior, tengo eso todo como muy como un lugar muy perfecto, ¿cachai? Como muy como una película de esta, ¿cómo se llama la película? Se me olvidó el superautor, que todos le querían hacer fotos en ChatGPT. Él. Sí. Para mí es todo como una película como de la princesa Mononoke, ¿cachai? Es como es todo muy así. Como que todo era verde y todo era blandito y no había nada y a lo más pisaba había una caca de vaca, pero eso era lo más peligroso que podías encontrar en el camino y todo era natural, perfecto y había muchas flores y como el agua y el río y todo era limpio y puro. Tengo eso, obviamente no era 100% así, pero tengo muy eso en mi recuerdo, entonces claro, no podría darte como una respuesta oficial, pero no me pasó nada, ¿cachai? Sí. O sea, igual, hoy por hoy, yo creo que hay que ir demasiado como a la mierda, así como un lugar muy, muy alejado para encontrar un lugar en el que podáis caminar tranquilamente sin zapatos, sin que te pase nada por el tema de los vidrios. Pero sí tiene que ver con lo que yo dije al principio. Hubo una transición muy triste y que fue muy como exponencial. Cuando yo fui, yo literalmente... Tú tomabas, que yo creo que también te pasó tal vez en algún lugar, que tú tomabas chai en un lugar y te lo daban en una vasijita de barro y uno lo terminaba de tomar y obligatoriamente la forma de botar eso, de reciclar eso era tirarlo al piso y partirlo en 1000 pedazos, así, pum. Entonces lo tiraba y como en un montículo de barro y el cosito hacía 1000 pedazos y al otro día ya estaba como desintegrado en la gran masa de barro que tenía el señor que vendía chai. Y siempre fue así. Ajá. Entonces después eso, en 15 años... o en 20 años pasó a que la persona te da un vaso de plástico y ellos arrugan el vaso de plástico y lo tiran al piso. Y se hace un montículo de plástico en vez de un montículo de barro. Es así, es literal. Y lo mismo con la comida. Te servían una comida en una...
todas mis comidas de infancia y juventud que fui a India eran en platos de hojas de banano. Wow. Una hoja de banano verde, como muy durita, y ponías la comida ahí, y la comías, y después la arrugabas, la tirabas, y venía una vaca y se comía eso. Hoy es lo mismo, pero con bolsa, con bandeja metálica, con otro plástico, con un coso, y la gente lo arruga y lo bota. Y después no se le ocurre nada mejor que quemarlo. Entonces, de verdad que hubo un cambio exponencial. Yo vi que todos mis platos y vasos se convertían en naturaleza y se convertían en alimento para las vacas. Y esa era mi lógica. Entonces después volví, 10 años después, y como que ya había un mix. Y ahora voy y todo es plástico y todo es... Sí, y nada es reciclable. Qué bacán escucharte decir eso, porque yo cuando fui a India fui muy con las ganas de cambiar el juicio por curiosidad. Y cuando recién llegué y me choqueaba demasiado la basura. Y al principio sí juzgaba, pero mi intención era cambiarlo por curiosidad. Y con ojos de curiosidad me preguntaba como, ¿pero por qué será que es tan sucio? ¿Qué onda esta gente? Y con el tiempo, fue pasando el tiempo y de repente un día estaba escribiendo en mi cuaderno y dije, obvio que esto es porque antes de que llegara todo el capitalismo a India, todo era natural. Entonces, lo que decís tú, como... Lo vi. Tú lo viste. Todo era natural y orgánico, entonces lo tiraba ya al suelo y se descomponía ahí mismo. Pero llegó el choque, me acuerdo que me contaron que cuando llegó Coca-Cola a India había sido todo un tema, como la gente estaba pero en llamas, hacían filas para ir a ver todo lo que hacía Coca-Cola y así llegó todo este capitalismo y el plástico y se expandió a tal nivel que la gente no hizo el cambio de switch para darse cuenta que si botan el plástico al suelo no se va a descomponer. Entonces como que está en su huella, en su... Arrojarlo, claro. Arrojarlo y ya no se degrada como antes. Entonces sí se requiere que haya como un cambio en políticas, un cambio en la educación, en todo, pero a la vez se entiende que sea por eso. ¿Tú sabes cuándo llegó Coca-Cola a India? No, desconozco. De hecho, estaba pensando porque cuando yo iba, mi gracia no era, obviamente jamás habría pensado tomar Coca-Cola en la India. De hecho, como soy una niña de la secta, no tomaba Coca-Cola. Nunca tomé Coca-Cola, ni tomaba azúcar, ni bebidas azucaradas, ni nada de eso. Entonces yo iba para allá y era como, oh, acá, porque estamos en India, es muy cool, y entonces me dejan tomar bebida. Y la bebida se llama Thumbs Up, que es la Coca-Cola india, que es una bebida oscura, negra, igual que la Coca-Cola, se llama Thumbs Up. Es como la Inca Cola de Perú, pero esta es la Thumbs Up de India. Y me acuerdo que todo era en vidrio, todo era en vidrio, todo era en vidrio, todo era en vidrio, y todo vidrio, y ellos tenían potes y potes de vidrio. Y después tenían la torre de barro, digamos, de las greditas, y después tenían un montículo lleno de restos de comida y platos que las vacas estaban dándose el manso festín. Las vacas que son de nadie, las vacas que estaban ahí libres, felices y comiendo. Entonces igual no sé en qué momento habrá sido el cambio, pero es muy llamativo de que sí hubo un cambio que los abrumó, que los pasó por arriba, que no hubo políticas públicas, y nosotros en países más pequeños, o sea, nosotros en Chile somos ¿cuántos? 18 millones de personas, 19 millones de personas, eso es probablemente lo que hay en un distrito de Delhi, básicamente. Entonces ellos son miles y miles y miles de millones de personas que realmente para lograr hacer este cambio... Ahora yo he visto como esta naturaleza, total naturaleza, que se empezó a ir como al plástico, y ahora también he visto que hay como un reencuentro, hay como un círculo de reencuentro con ciertas cosas. Se están empezando a tocar temas, por ejemplo, que no tienen que ver con eso, pero sí que tienen que ver como con la contaminación auditiva. Por ejemplo, en los últimos 3 años se hizo una campaña muy potente en New Delhi, no en el resto de la India, pero en Delhi, para no anunciarse con una bocina. Porque lo que ellos hacen es anunciarse. No están echando la foca, no están diciendo, córrete, sale, no sé qué. No es una actitud zorrona la de tocar en la bocina, es anunciarse para evitar chocar. Entonces ellos anuncian, cue, cue, y todos se anuncian a la vez y hay un sinfín de ruido, es como tapones, auxilio. Entonces ahora hicieron una campaña muy potente para decir, no es necesario que te anuncies. Como puedes no tocar la bocina. Y es impresionante lo que es estar, no sé,
En el 2011, en un viaje que hice en el 2011 con mi familia, el nivel de sonido con el viaje de este verano de febrero del 2025. O sea, te podría decir que 14 años después hay la mitad de ruido o menos. Es muy impresionante. De hecho, en un momento, en este febrero del 2024, me dio un poquito una nostalgia, como, ¿dónde están las bocinas? Como, quiero más ruido. Estábamos en un barrio tal vez más pituco de Delhi, pero igual, fue como, ¿dónde están las bocinas? Que vuelvan las bocinas. Pero eso, ¿cuándo empezó esa campaña? Porque cuando yo fui hace 2 años, sí era heavy el sonido de las bocinas en todas partes. Yo vi un cambio muy, muy, muy radical desde el 2018 hasta el 2025. Entre el 2018 y el 25 he visto un cambio radical. O sea que si yo fui ahora hace 2 años, era poco. Ya era mucho menos. Impresionante. Mucho menos. Y ahora vas a ver, si vuelves, cuando vuelvas vas a ver que es menos. ¡Qué impresionante! Bueno, yo siempre que estaba en India me impresionaba mucho la cantidad de personas que hay en todas partes. Como puede que subáis una montaña que te demoráis 2 días en escalar, igual va a haber una pequeña aldea en la mitad de la nada. Qué difícil movilizar a tanta gente. ¿Tú sabís cuáles eran los métodos que usaron para esa campaña de la bocina? No. Desconozco el doble clic, pero sí hablé con los choferes de tuk-tuk. Y como que les pregunté como, ¿ustedes les hace sentido? ¿Ustedes cachan que en otros países no se toca así la bocina? Como, buena, y como que había mucha resistencia. Como que en el fondo no lo hacen porque les pueden poner un parte o no los hacen porque los pueden retar, pero no están ni ahí, porque realmente es parte de lo que ellos quieren hacer, es la forma en la que manejan hace 30 años. Es como si a nosotros nos dijeran ahora como, no sé, tienen que empezar a manejar de tal manera. Bueno, es que en Chile es tan complicado porque en Chile paramos en el signo pare, paramos en el ceda al paso, paramos en el paso de cebra, entonces igual es súper difícil. Pero por ejemplo en Argentina no se para en el signo pare, ni en el ceda al paso. La preferencia la tiene el auto. Tú pones un pie y te puede pasar por arriba el auto del pie si no tienes cuidado. Entonces igual es súper diferente, pero yo creo que para ellos es muy difícil. Pero sí, son demasiados, y también yo siento que ellos tienen como una cosa, no sé cómo explicarlo bien, pero yo creo que ellos tienen, todos los habitantes de la India tienen como una identidad individual, que es como su identidad como persona, que es la que tenemos como nosotros, como que nos vestimos como nos vestimos, que fuimos al colegio que fuimos, que tenemos un tipo de amigos, que nos gustan ciertas cosas, que tomamos cafés en ciertas partes y en otras no, lo que nos gusta hacer. Ellos tienen esa identidad personal, pero tienen una identidad colectiva muy potente, muy, muy, muy potente, como que ellos, yo creo que hasta te diría que es tal vez la mitad. O sea, como la mitad de ellos tiene esta identidad como única y personal, y la otra mitad son parte de un todo. Son parte de un todo y eso todo como que les impele a meterse en todo lo que está pasando en todo. Entonces, hay un choque, se bajan, miran, opinan. Estás perdido, vienen 5 personas y te quieren ayudar. Está pasando, me dio mucha gracia, como el otro día estaban entrevistando a una persona y pasaba otra y como que le complementaba la opinión y como se apoyan unos con otros y cómo se acercan y cómo... En el 2001 viajamos con mi familia, que fue uno de los primeros viajes masivos que organicé, que fue con mi familia. Fuimos 11 miembros de mi familia. Y entonces habíamos perdido un tren y estábamos así en la quemada porque ese tren nos hacía perder otro y toda una cosa muy compleja. Y yo esos trenes los había comprado con un operador específicamente para turistas. Entonces eran una clase en la que hay indios y turistas. Pero cuando yo llegué ahí, eso no te lo venden en la estación. Entonces hay que hacer una fila normal y comprar en third class, que es la clase masiva para todos. Entonces yo hice la fila y estaba en la fila. Entonces yo tenía una señora india atrás, una señora india adelante y como que en un momento ya me hicieron sanguchito. Y entonces una vino y se me apoyó en el hombro así. Y se me apoyó en el hombro y le hablaba a la otra y le decía... Y me miraba y me decía... Y yo las tenía así a las dos como haciéndome cucharita y yo decía como qué simpático. Entonces después me empezaron como a preguntar, sin hablar nada de inglés y yo nada de indio, que a dónde iba. Entonces yo les decía a dónde iba y me miraban el pasaje y me decían, yo también, nos vamos juntas, qué bueno. En la estación central vas a comprarte un turbús y, o sea, agarrar tus cosas, así como pregúntale a alguien, te ladra, la misma persona que vende está enojada, está chata. O sea, por eso digo, no quiero como romantizar la masividad de la gente, ni la pobreza de la India, ni tampoco quiero demonizar como nuestra cultura, pero yo siento que nosotros tenemos dentro de nosotros un 80% de nuestra individualidad y un 20% de colectividad
a lo más, algunos. Ahí hay gente que tiene 95 y 5. Yo creo que ellos son 50 y 50 o más, 40 y 60. Entonces tienen un poder de colectividad que hace que cuando una pasajera, María Marta, me dijo, este año íbamos en una rickshaw, íbamos 4, iban 3 pasajeras y yo, porque nos dividimos los guías para ir con cada uno en la rickshaw, íbamos en la rickshaw y ella iba con una sonrisa de oreja a oreja, que como que yo no se la... Era cuando tú ves a alguien que está como sobresalientemente feliz, y ella iba como así, agarrada, y la cuestión iba así, y frenaba, y se mandaba, y se doblaba, y gritaban, y bocinas, y todo. Ella es una señora que tiene 74 años, que tiene Parkinson, hace 5 años, bastante avanzado, y no, dijo, yo voy a la India como sea, quiero ir, no sé qué. Iba así en esta cuestión, así, con todas sus condiciones, con su edad, con todo, y me mira y me dice como, me siento parte de un todo. Soy parte de un todo, estamos todos conectados, ¿no lo puedes ver? Todo el mundo está conectado, somos todos un todo. Y estaba así yo, pero María, estamos yendo al shopping, tranquila, como... Se iluminó en la rickshaw, con las bocinas, con los gritos, con el choque. Pero ella sintió como una felicidad que la invadió, porque yo creo que se pudo como conectar con esa colectividad que tiene la gente. Y yo creo que la individualidad es algo que igual nos seca, ¿cachai? Nos mata. Entonces... eso es muy potente también. Sí, me acuerdo que yo estaba en un pueblo, ¿cachai? Barot. No, pero me suena. Al lado de Shimla. Ya. Y en ese pueblo conocí a un indio que me... hablamos justo de esto. Como que él igual admiraba mucho de nuestro lado del mundo, que tenemos mucho tiempo para desarrollarnos personalmente y tenemos mucho espacio para estar con nuestra identidad propia, pero que su cultura es muy bacán igual, muy chévere, muy cool, porque siempre están ahí apoyándose entre todos y siempre están en grupos, y que él ve los beneficios de las dos cosas. Por nuestro lado, en nuestro lado del mundo sí tenemos mucho espacio para autodesarrollarnos y para estar solos y observarnos, pero en ese lado del mundo muchas familias viven como abuelos, primos, tíos en la misma casa. En India podéis ver un rickshaw, los tuk-tuks, con 15 personas adentro. ¿Tú has visto eso? Sí, por supuesto. Los tuk-tuks, les juro que son de este porte. Sí. Y igual siempre están llenos de gente. Y eso es muy bueno porque también ya todos saben que en India hay niveles de pobreza que son muy altos comparado con otros países, pero igual todo depende del cristal con que se mira. Pero en India todos se apoyan entre sí. Si es que hay alguien que se enferma y no tienen plata, todos ponen un poco de la comunidad y esa persona logra salir adelante. Claro, de hecho, repito, sin en ningún caso como romantizar la pobreza, porque no es la idea. Nosotros, mismo en estos viajes, como hemos ido profundizando cada vez la mirada, ahora último estamos como también vinculados con una fundación que tiene una escuela en Brindavan, que es una aldea, la aldea donde nació Krishna, y ellos tienen una fundación para poder lograr pagarle los estudios a niñas, mujeres de bajos recursos, que su destino es más o menos a los 16 casarse y hacerse cargo del marido y de la familia del marido y de todos los hombres de la casa y cocinar, y eso es como su destino final hoy. En 2025 hay niñas que están con ese destino. Entonces tengo muchísima claridad y muchísima visión de eso, y por eso digo que no lo digo en ningún caso como romantizar la pobreza, pero sí es importante destacar como lo que tú decías, de cómo ellos tienen como esta visión colectiva, como esta visión colectiva en la cual para ellos sí es muy importante que son parte de un engranaje conjunto. Que son como parte de un engranaje conjunto y de que como juntos pueden lograr algo y pueden movilizar algo y pueden salir adelante, y que incluso lo piensan también desde una perspectiva metafísica, que es como una espiritualidad conjunta, que es como orar por el otro, practicar con un otro, asociarse con un otro, hacer intercambios de amor con un otro, como que tienen mucho esa filosofía, como en la práctica, como que los rituales no son solos,
No es hacer todo yo solo y yo surgir y yo lograrlo y yo no sé qué, sino que vamos a hacerlo en conjunto. Tú eres bueno en A, yo soy bueno en B, juntos somos buenos en A y B. Entonces hay mucho de esa conciencia que es muy potente y yo creo que eso es como también muy destacable y como que podemos sacar como una enseñanza y yo creo que también eso en parte es lo que cautiva. Como que es inevitable llegar a un lugar en el cual, por ejemplo, uno llega en Chile y te contactas con un grupo de amigos o con una familia que son así, muy, muy así. Y como que eso te cautiva. Y te gusta estar con esa gente. Y acá llegas a un lugar en el que todo es así, como que hay una cosa así. Entonces, claro, mis pasajeras se sorprenden mucho de decir cómo existe este caos tan insoportable en el tránsito, pero de verdad estamos 21 días andando en carretera, en avión, en tren, en buses, en taxis, en rickshaw y vimos un choque. O sea, ¿qué pasa? Ellas me decían, tú en mi ciudad, no sé, en Buenos Aires, en Santiago, en cualquier ciudad, le tratas de ganar el espacio a un auto así y te choca, y te grita, y te putea, y acá se cagan un poco de risa. Y también una vez nos pasó que íbamos en una rickshaw y no sé qué hizo algo como un poquitito, como que se pasó unos pueblos, como que le tiró el auto y se metió un poco y nos quedamos en el semáforo y el chofer de la rickshaw atrás se bajó y vino y puso la mano así y le dijo, y el otro dijo, ok. Y se fue y se subió en su chofer. O sea, le dio como una pequeña enseñanza, como, oye, no te metáis así, no te desubiquís, vais con turistas, no sé qué. Sí, tenéis razón, ya, bueno. Y nosotras mirábamos y decíamos como, wow, qué fuerte todo esto. Qué fuerte como un cachetazo un poco también. Un cachetazo a nuestras comodidades, a nuestro privilegio, a esta como cultura como de mente de tiburón, como de sobrevivir uno y no importa el resto. Es un cachetazo. Yo siento que la experiencia de India es una experiencia de muchísima felicidad por varias razones y también es una experiencia de muchísimo sobrecogimiento en el aspecto de que como que se te aprieta el corazón de ver como que a veces estamos a años luz de ciertas como experiencias humanas necesarias. Es verdad, como que India te muestra lo humanos que somos. Lo malo y lo bueno. Lo malo y lo bueno. Claro. Y se habla mucho de que India es la maestra. Yo entiendo que India es la maestra porque en mi experiencia hay por tantas cosas, pero principalmente porque India es un lugar con infinitas posibilidades. De hecho, hay un dicho, Sab Kuch Milega, que es todo es posible en India. Y hay infinitas personas en todas partes y hay infinitas cosas pasando a cada rato. Y entonces, en verdad, si es que tú estás enfocándote en todo lo negativo, vas a ver solamente cosas negativas, porque está lleno de cosas negativas. Si es que tú te estás enfocando en lo positivo, vas a ver lo positivo. Entonces, te enseña mucho que realmente tú creas tu propia realidad de muchas formas y la forma en la que tú te estás moviendo en el mundo va a afectar tu experiencia, obviamente. Sí. ¿Por qué dirías que India es la maestra? Y también, ¿qué cosas has visto que son Sab Kuch Milega? Todo es posible en India. No, sí, de todo es posible, muchas cosas que se me van viniendo como flash a la memoria. Pero de ser una maestra, yo creo que es por eso. Yo creo que es porque nos muestra, es como un espejo. O sea, al final yo creo que es eso. Yo no veo que haya una cosa tal que como que uno va y descubre una cosa y entonces uno cambia. Simplemente es un espejo. Es un espejo que muy desnudo y muy fuerte, sin tanto filtro, sin tanto prejuicio. Como que acá uno sale a la calle y ¿dónde está el espejo? Es muy difícil encontrar el espejo. Sí. Porque como que todos estamos súper empaquetados, todos estamos como con la selfie en las redes sociales, de que estoy bien, de que me tomé un café exquisito, de que mi vida es perfecta, de que soy súper deportista, de que soy hermoso, de que tengo, ¿cachai? Como un filtro como no tengo arrugas, no tengo no sé qué. Entonces, en el fondo, es difícil encontrar ese espejo. Son como todos espejos como falsos. Sí. Entonces, creo que uno llega allá y es como patapum, como el espejo de la vida misma. Pero no solo de las cosas externas que decía recién, como del café o la apariencia, sino que como de la forma de ser, como de la forma de entregarse, como de amar, de no tener miedo, de poner el corazón, de ser acogedor. Entonces uno dice como, wow, y como que ves ese espejo
y a veces uno siente como, bueno, estoy en la mierda, o sea, no, o sea, estoy muy lejos de esta bondad. Y otras veces no, pues otras veces uno ve cosas y dice como, wow, esto es lo que a mí me mueve todos los días y no sabía dónde encontrarlo. Y esto es. Y quiero seguir viviendo así. Y quiero llevarme a mi rincón del mundo donde sea que esté esta misma alegría y esta misma forma. Y eso no es indio, eso es humano. Pero ellos lo tienen muy a flor de piel. Porque yo creo que tienen menos, tal vez, no sé, menos prejuicio, menos capas, menos impedimentos para expresarlo y mostrarlo. Y es verdad que todo es posible. Todo es posible porque, porque tienen como unos conceptos también bien particulares del tiempo, del espacio, como que nosotros tenemos todo mucho más planificado y mucho más armado. Como que tenemos una agenda, tenemos un horario, tenemos unos días, de lunes a viernes se trabaja, el sábado y el domingo se descansa. Pero ellos es como que va todo, todos los días, todo. Se puede hacer lo que tú quieras, cuando quieras, como quieras, todos juntos. Como que la gente se ofusca poco. No cabemos en un taxi, nos apretujamos todos, no importa, todos juntos, te ayudamos. Todos opinan, no sé, a nosotros nos pasó un montón de veces que a la gente se le perdió celular, se le perdió cartera, se le quedó bolso y todo aparecía 1 hora después como, hola, ¿este celular de quién es? Lo encontré en el baño. En Jaipur, en un lugar arqueológico que es uno de mis favoritos, dejó el celular, un iPhone en el baño y como media hora después estábamos haciendo el tour y ella ni sabía que había perdido el celular. Y llega un señor que había entrado al baño y como que dice, hola, encontré este celular en el baño, ¿es de alguien? Entonces como que te van dando como pequeños cachetazos que también van como despejando tus prejuicios, sí, ¿no? Porque uno llega así como, ay, qué feo, ay, qué hediondo, ay, qué esto, ay, qué lo otro, ay, qué sucio, ay, qué peligroso. Y después de pronto es como, no, tal vez yo soy la fea, yo soy la hedionda, yo soy la peligrosa, porque esta gente está en otra, sí, está en una, como en un viaje. Todo esto no quita que como en todas partes del mundo hay maldad, hay delincuencia, hay problemas, obviamente los hay. Pero para tantos que son, como que las tasas son bastante más bajas o similares a las nuestras. No, esos prejuicios empiezan como a desmoronar totalmente. O sea, el mismo hecho de que ellos tienen erradicada la fiebre amarilla y le ponen mucho color para que la gente vaya vacunada cuando viene de países que no está erradicada la fiebre amarilla. Entonces mis pasajeros me dicen como, ¡oh! Me tengo que poner la vacuna de la fiebre amarilla porque India la pide, porque obvio que allá me va a dar la fiebre amarilla, ¿verdad? Y es como, no, bebé, te piden la fiebre amarilla porque tú vienes de un país tercermundista en el cual hay fiebre amarilla y ellos no tienen fiebre amarilla. Y es como, ok, ubícate. Me ha pasado mucho, se lo he tenido que explicar a todos mis pasajeros. Todos mis pasajeros primero es como, y me la hacen poner porque allá hay. No, te la hacen poner porque tú la puedes tener porque vienes de un lugar en Sudamérica en el que hay fiebre amarilla. Y es como, ok. Entonces es como mirarlo desde otra perspectiva todo también. Hoy, de cada cosa que decís, como que mi cabeza tiene mares. Me acuerdo de tantas cosas, me surgen reflexiones. Es que, ¿qué onda India? Es infinito. De hecho, sí o sí se necesitan más de una vida para conocer todo India. Y todo el mundo, en verdad. Bueno, pero a mí también me pasó... Siento que India como que todo el rato te sorprende. Siempre hay una sorpresita. Y, por ejemplo, una vez yo estaba haciendo trekking en Barot. No me acuerdo cómo se llamaba el lugar. Y en mi carpa, afuera de mi carpa, se me cayó una moneda de $1. Literal, como la nada misma. Y obviamente que ni me di cuenta. Y de repente llega el dueño del camping. Se acerca a mí y me dice, oye, se te cayó esto. $1. Y para mí fue impresionante como la humildad, como lo humano, lo preocupado, como que en verdad nunca, no te quieren cagar. Claro. No te quieren cagar. Sí, también todo lo que dijiste sí me hace recordar que en India, a pesar de que tú hables en inglés y ellos también hablan en inglés en la mayoría de los lugares, porque fue conquistado por Inglaterra,
a pesar de hablar el mismo idioma, no nos referimos a las cosas igual. Entonces es como que tienen un idioma completamente diferente y una forma muy diferente de percibir y entender la vida. Y aún así, uno como turista, si es que pasas harto tiempo y si es que estás abierta y si es que hablas con la gente, como que de a poco te puedes ir incorporando y entendiendo ese lenguaje. Eso que hablabas tú, que India es realmente un lugar caótico, pero dentro de su caos todo funciona. En cualquier lugar tú pones ese caos y no va a funcionar. Van a haber choques, la gente se va a enojar, va a quedar la escoba, pero en India funciona. Y yo creo que también es caótico como turista llegar, no entender nada, porque a pesar de hablar el mismo idioma no se refieren a las mismas cosas, pero igual tu turismo, si es que tú vas abierta a la experiencia, todo empieza a tomar sentido. Yo creo que de esto que te estoy diciendo lo que quiero preguntarte es cómo se vive, cómo puedes ir a India de una forma abierta para dejar que ella te muestre lo que te tenga que mostrar, cómo se puede ir a India de una forma que sea ligera y te lleve a tener las experiencias que uno puede tener en India. Sí, yo creo que ese es el desafío más grande que yo me he planteado. Es como el desafío que yo me planteo cada vez que armamos un viaje, que en el fondo es como cómo poder traspasar como cada uno de esos momentos de estar muy conectado conmigo misma, que yo he ido descubriendo en la India, y cómo poder traspasar eso sin que sea un copy-paste. Porque obviamente no funcionan los copy-paste. Entonces una persona dice, yo quiero ir a India y voy a ir a experimentar lo mismo que experimentó tal. No va a resultar. Cada uno en su ritmo y cada uno en su forma. Entonces yo creo que una cosa muy, 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 muy importante es ir con una buena compañía. Ir con ya sea un libro o un podcast o una persona o alguien que te acompañe, pero como que ir pudiendo recibir cierta información. O sea, obviamente que si te puedes ir a la India 3 meses, todo es más lento y tú puedes ir descubriendo cosas. Pero si vas a ir en una aventura típica de 3 semanas o un mes, es demasiado importante como estar abierto a que alguien te vaya contando por qué va pasando lo que va pasando. Como para poder ir entendiendo. Ok, pasa por esto. Pasa por esto otro. Y como ir como despejando un poquito como todo. Después, otra cosa importante es que yo creo que también hay que tratar de reaprender. Ya, reaprender cómo uno consume el mundo. Reaprender cómo consumimos las relaciones, cómo consumimos la comida, cómo consumimos el relacionarnos con otras personas y estar como muy abiertos a aprender, como sentirnos como, no sé, quinceañeros de nuevo y como estar descubriendo el mundo. Porque si uno va como con sus estándares de comunicación, de cómo uno come, se comunica, se relaciona en Miami y vas para allá, no le vas a sacar el provecho, no vas a lograr conectar y no vas a poder tener esa fluidez. Entonces, como reaprender, como estar disponible para hacer el switch y reaprender. Y como entregarse a eso. Y también yo creo que lo otro que es importante es tratar de tener como conocimiento, como tener un poquito una base de conocimiento de la historia, de la filosofía. A veces los mismos indios arruinan un poco este punto porque son muy... tienen demasiada información. Sí. Entonces te tiran la información de 535 dioses y como te hablan de, no sé, de esto y de lo otro y tienen 18 versiones diferentes de cómo funciona el karma. Entonces como que uno dice, ya no puedo, ¿cachai? No puedo con esto, no puedo con esto. Pero igual hay un montón de información que está disponible que es como bastante clarificatoria. Entonces nosotros, por ejemplo, en los viajes que hacemos, viajamos con Mau, que es mi marido, y Mau es profesor de historia y filosofía védica, que no es solo de la India, pero bueno, se concibe un poco como el origen en la India. Entonces él explica un montón de cosas que son como mucho más introductorias para poder tener como un panorama general, y entonces cuando te dicen Vishnu entiendes de qué te están hablando, cuando te dicen Brahma entiendes de qué te estás hablando, cuando te dicen Shiva o cuando te dicen ignorancia, pasión, bondad, rayas, es como, por ahí vamos, porque todo está conectado. Entonces también tener un poco de conocimiento y no solamente ir como a
no quiero usar la palabra invadir, pero como ir como simplemente como a pasar a llevar como una cultura como con tus deseos de vacacionar, me parece que no te va a dar como la experiencia completa. Entonces sí es importante ir abierto y como con el switch y poder sacar como extraer el máximo jugo de eso y después fluir. O sea, obviamente para mí la guinda de la torta de todo esto que estamos hablando es fluir. Uno tiene que dejarse encantar, dejarse fluir, obviamente con toda la contención que uno decida tener, porque hay gente como tú, que lo hablamos un montón de veces, que viajaste sola, y yo les recomiendo muchísimo eso, ¿cachai? Pero entonces si alguien lo quiere hacer, que lo haga, pero yo en el fondo recomiendo, al contrario, recomiendo ir con alguien, apañarse, como tomar decisiones en conjunto, como vamos por esa calle, vamos por esta otra, hacemos esto otro, ¿no? Y como ir un poco más acompañado, porque igual hay mucha gente, hay mucho machismo, hay muchas de esas cosas, entonces también como para protegerse de eso, está bueno ir como apañado. Pero yo creo que igual es importante eso, pues, como fluir y dejarte como encantar, dejarte sorprender, sacarle provecho, como sacar enseñanzas de las cosas que vas viendo, que te van pasando. Sí, a mí personalmente me choca un poco, pero lo digo con cariño y con respeto igual porque soy muy como pro de que la gente haga lo que quiera, pero a mí me choca un poco la gente que va como a la India como a usufructuar como de algo en particular. Por ejemplo, que van a Goa como a carretear, o que van a Rishikesh solamente como a buscar un título firmado de la Yoga Alliance Around the World. Como esas cosas puntuales, pero que no están abiertos a la experiencia o no están abiertos a ellos ser un aporte también, ¿cachai? De este viaje, sino que simplemente voy a usufructuar como un carrete, una playa, unas pranayamas, una meditación, un título, un papel que dice que soy el super around the world. Eso a mí me choca un poco, pero creo que es como una cosa que yo tengo que trabajar y que tiene que ver más también como mi intolerancia a ese como turismo más duro y puro. Pero creo que hay tantas formas hermosas de poder sacarle el provecho y que te marque, ¿cachai? Que te marque como por mucho tiempo, para siempre y que te haga como reflexionar. Sí, a mí igual me pasó que también se dice mucho que cuando uno va a India tiene periodos de amarlo y de odiarlo, ¿verdad? Y bueno, cuando yo estaba en India estaba como en mi cuarto mes y estaba en un periodo de odiarlo. Y ahí me fijaba en todas las cosas malas, como que todos los hombres te quieren hablar, que siempre está lleno de gente en todas partes, que todos están todo el rato encima tuyo. Y también estaba molesta porque sentía que estaba llena de gente con ese espiritualismo más usufructorio. Y ahí igual yo estaba mucho juicio. Y sí, después con el tiempo sí he llegado a la conclusión que en verdad eso es injuzgable porque al final, aunque una persona vaya solamente a un instructorado de yoga en Rishikesh, igual esa puede ser la semilla que le cambia la vida y después termina esparciendo el mensaje de India porque no sé qué. Como que toda la gente parte desde una realidad distinta y India al final te va a mostrar lo que te tiene que mostrar. 100%. Pero sí es muy choqueante, puede ser muy choqueante. Y es que cada vez que decís algo se me aparecen infinitos pensamientos y claro, no sé cuál dirigirnos. Pero a mí sí me pasó también que yo antes de ir a India sentía que tenía que investigar mucho para entrar con una idea. Pero sí tuve la paradoja de tener demasiadas opciones de por dónde ir. No sabía qué leer, no sabía qué creer, porque hay demasiadas versiones de todas las historias de India y India es como si es que fueran 100 países en uno, entonces cada lugar tiene una cosa distinta y al final me rendí con aprender antes de ir a India y decidí que iba a ir viendo lugar a lugar, preguntándole a la gente, viendo si es que aparecía algún museo o algo y así como que le fui encontrando un sentido a las cosas. Entonces sí, creo que eso es muy asible, pero acá también estamos hablando de viajes más cortitos, como de 3 semanas, donde necesitas, sí, tener mucho contexto antes porque no te va a dar el tiempo. Entonces, ahí si es que uno no quiere pagar nada y solamente quiere acceder a información, ¿qué le recomendarías a la gente? ¿Cómo puede acceder a algo objetivo
y Claro. que sea un buen inicio. Sí, yo creo que sería interesante que, por ejemplo, las personas pudieran buscar algún taller o algún curso de filosofía e historia, porque al final está muy entremezclada. Está ahí como que la historia de la India o la historia de los últimos 3.000 años en la India tiene mucho que decir acerca de qué es lo que está pasando hoy. Entonces yo creo que es interesante. Y la filosofía, y no digo religión, porque la religión yo siento que es un poco lo que arruina todo y lo que como que desordena todo. Ya como la visión de la religión, porque es como, es que yo soy hindú, pero yo soy hindú de este tipo, es que yo soy musulmán, pero de este otro, y como que eso es un poco lo que al final termina como de arruinar un poco como una visión más global. Pero cuando digo filosofía, voy como a los pilares filosóficos que sustentan la religión, que al final son como la base más potente de por qué ellos hacen lo que hacen. Porque muchas de las cosas que hacen también tienen explicación en su filosofía. Entonces, entender un poco más como la filosofía Vedanta y la historia de la India o la historia del yoga, estudiar la Bhagavad Gita o leer la Bhagavad Gita al menos, como que yo creo que pega un pantallazo o un paraguaso de hacia dónde va la micro. ¿Cachai? Un poco como decir como, de eso trata, de eso va. No va de ser muchos y tocar mucho la bocina y comer muchísimo o de no matar la vaca porque la vaca es sagrada, que ya estoy harta de escuchar esa weá. ¿Cachai? Entonces como que creo que sí, eso, como un poquito comprometiéndose como tal vez como con la historia, la filosofía y tal vez como la Bhagavad Gita como un apoyo. Podría ser interesante que uno podría después tener como esas conversaciones que tú tuviste con la gente en la calle, pero las tuviste tal vez muchas veces y después de mucho tiempo. Entonces, si uno va menos, vas a tener menos esas interacciones. Entonces, como ya entrar a la interacción con un pequeño background, igual está bueno. Más respetuoso también. A ver, vámonos a hablar de algunos de los clichés de India, como que la vaca es sagrada, como los bindis, las castas. Estas son cosas que todo el mundo te pregunta antes de ir a India, ¿o no? Sobre lo de las vacas sagradas, yo cuando estuve en India sí vi que es mucho más complejo que solo la vaca es sagrada. O sea, desde el Vedanta sí se hace que todo sea sagrado para recordarte que Dios está en todo, ¿verdad? Pero lo de la vaca, no sé si hay escuchado esto, pero que se usa mucho como algo político, porque en India se separan mucho los musulmanes de los hindú, hay todo un conflicto entre ellos y, por ejemplo, si se usa a la vaca sagrada para, por ejemplo, echarle la culpa a un musulmán de que le hizo algo a la vaca sagrada para que todos se vayan en contra de él. No sé si es que habíais escuchado algo así, pero ¿nos podéis contar un poco de qué te pasa con la vaca? Y después nos movemos. La vaca, mi amiga la vaca. Sí, no, mira, yo voy súper simple porque creo que es bien simple. Sí, obviamente que esas historias como de uso político o uso social o lo que fuera son como las consecuencias. Ya, es como lo último que está pasando respecto de que la vaca es sagrada, ya, pero no es el origen ni es la raíz, simplemente es como lo que pasa después al final, porque la vaca supuestamente es sagrada. Entonces, es un poco también el tema como del judaísmo, de por qué no comen cerdo, no sé, ¿cachai? Ya, bueno, pero historia larga, corta, en una época hubo como una pandemia de una infección que traían los cerdos, entonces no se aconsejaba comerla porque te podías enfermar y te podías morir, entonces no se comía. Entonces eso se fue transformando de cierta manera en un como dogma de fe relacionado como a la religión, y en el fondo hoy por hoy no existe ese problema, pero igual no comen cerdo. O los peces para Semana Santa, que es una cosa como, ese día no como carne, el otro día sí. Como cosas que no tienen mucho sentido desde mi punto de vista, pero que fueron tomando un sentido como más como cultural que un sentido lógico. Entonces, tiene un poco que ver con eso y yo creo que sí, que obviamente para echarse culpas entre musulmanes e indios puede ser como, es que tu vaca es sagrada, es que me la tocaste, es que no sé qué. El tema es que la vaca, en la mayoría de las culturas originarias, más masivas, es un miembro demasiado relevante de la sociedad y de la familia, porque entrega leche, entrega alimento, de esa leche se deriva la mantequilla,
el queso, la crema, un montón de cosas que tiene proteínas vegetales y que en el fondo después además, como si eso fuera poco, el toro te permite arar los campos antes de la revolución industrial para poder sembrar, para poder tener todos los alimentos que necesitas. Si ustedes cierran los ojos y se imaginan que las guerras que están aconteciendo hoy en el mundo evolucionan de manera negativa y sigue creciendo, todos quisiéramos tener una vaca y un toro en nuestra casa, ¿cachai? O un pedacito de tierra, porque es la única manera en la que vamos a sobrevivir. Nada de lo otro que tenemos, probablemente ni siquiera la plata en el banco nos va a llevar ni a la esquina. No vamos a poder hacer nada. El petróleo va a ser impagable y van a pasar un montón de cosas. Las aguas van a estar contaminadas. Entonces, la vaca provee alimento, provee proteína, provee el trabajo en el campo. La caca de la vaca permite hacer combustión. O sea, tú no puedes pagar el petróleo, no puedes pagar el gas, no puedes pagar la electricidad o no hay simplemente. Bueno, con la caca de la vaca puedes prender una estufa y puedes calentarte, puedes prender una cocina y puedes cocinar. Puedes construir, puedes tomarla, mezclarla con barro, con paja, puedes hacer una casa, un techo, es aislante, es térmico, no permite que entre el calor, el frío, entonces es infinito. Entonces no es sagrada, es simplemente demasiado útil, importante y eficiente en la construcción de una sociedad autosustentable. ¿Cachai? Es como el pilar central de una así llamada cultura de permacultura. Entonces, en el fondo, eso es lo que era hace cientos y miles de años y era originalmente. Y entonces eso se empieza como a transformar, y es más fácil y es más romántico decir que es sagrada y que la vamos a adorar y que no sé qué le vamos a hacer. Y una cosa como mística. ¿Cachai? Sí. Es simplemente un miembro demasiado importante de la sociedad y es demasiado malo que la mate. Pero no es el tema, pero eso es, ¿cachai? Entonces, básicamente, tu tema con la vaca es que te molesta que lo simplifiquen tanto como decir que es sagrada nomás. Claro, me molesta que lo simplifiquen, me molesta que lo ritualicen, me molesta que lo mistificicen, como que al final, sí, es sagrada. No se persinan, pero nada que ver, como es sagrada, como, ¿cachai? Alabada sea la vaca. No, alabada no sea la vaca, es como algo práctico, ¿cachai? Es como si dijeran que la mamá es sagrada. Las mamás no son sagradas, las mamás simplemente son el sostén del mundo. Otro tema también. Esto igual me hace pensar como que hay muchas cosas que hemos mistificado, que en realidad eran solo porque eran cosas de la época. Entonces, me imagino que también, por ejemplo, en el Ayurveda quizá hay cosas que se han romantizado mucho, pero en realidad era, no sé, las especies, por ejemplo, que son tan parte de la Ayurveda, quizá las usaban solo porque era lo único que tenían en esa época para poder conservar las especies, las comidas. Esto igual es muy fuerte, o sea, ¿qué es real y qué no? No, lo es, pero creo que a mí por eso te digo que la historia y la filosofía me parece atractiva, porque es una manera de entender el mundo sin esta como burbuja, como sparkling, que nos gusta tal vez a los occidentales también ponerles tanto. Y a los indios también, o sea, es cosa de ver una cosa de Bollywood y todo es como que igual, obviamente, ¿cachai? Obviamente les gusta mucho ponerle como ese toque, porque también así puedes convencer de manera más fácil a alguien de algo, ¿cachai? O sea, obviamente si tú le dices a la población de un pueblo como la vaca es sagrada, el que la toque irá al infierno. Ya, no la tocamos. Si tú le dices, oye, la vaca es muy útil, tienen que cuidarla porque con la caca es la única forma que tenemos para pasar el invierno. Es como, ya. Entonces, obviamente, humanamente también estamos un poco mal acostumbrados a que nos convenzan a través de que estas cosas son sagradas, ¿cachai? Entonces ya no, la cúrcuma no es sagrada, la cúrcuma simplemente tiene curcumina y ayuda a la sinapsis cerebral y en verdad es un antiinflamatorio extremadamente potente que puede salvar vidas. No es sagrada. Ya, hablemos al tiro de los otros dos clichés que te dije porque siempre me preguntan de esto y en verdad yo no me metí nada en esto y tal vez tú sí algo tenés que decir.
pero de las castas y de los bindis. De las castas siempre me preguntan qué tan grande es el tema de las castas y si es que realmente es tan terrible como todos leen en todas partes, si es que en verdad es la forma en que se divide la vida de todas las personas, si es que en verdad es la base de la sociedad. En mi experiencia, no en todas partes, más como en los pueblos chicos. ¿Qué decís tú? Sí, primero voy a decir algo tal vez no tan popular de las castas, más impopular, pero que es necesario. De la misma manera que estábamos hablando recién, como de qué cosas se modifican con el tiempo por un tema cultural y una manipulación o por un tema de mistificar algo. En este caso no es por darle misticismo a algo, sino que es porque en el fondo se hizo una manipulación para poder manipular a la gente. Entonces, lo que se concibe hoy o lo que nosotros entendemos hoy por las castas no tiene ninguna relación con el sentido original. ¿Ya? El sentido original, y voy a ser también súper breve porque yo tampoco soy experta, pero voy a ser muy breve como para que se entienda. El sentido original simplemente tiene que ver con que todas las personas tenemos naturalezas distintas. ¿Ya? Entonces hay personas que somos más justicieras, hay personas que somos más laboriosas, hay personas que son más negociantes y así. Entonces todos tenemos características distintas. Entonces simplemente las castas bien entendidas se entienden como que hay diferentes tipos de personas que tenemos diferentes naturalezas y que nos dedicamos a así diferentes cosas y conformamos un mundo muy complementario en el cual algunos son sabios y gobiernan y otros son justicieros y salen a defender nuestros territorios y nuestras fronteras y otros son muy comerciantes y entonces administran toda la comida que hay para el mundo y eso es todo. Es algo súper simple y súper lógico. Entonces no estoy justificando las castas, por eso digo que es impopular, pero no es la intención, es simplemente que de eso trata originalmente. Después, a alguien, obviamente, se le ocurre decir como, las castas son para decir que hay unos inferiores y otros superiores, y los superiores van a pisar a los inferiores, y los inferiores van a servir a los superiores, y entonces vamos a crear como las clases, y vamos a oprimir a los más oprimidos, y vamos a... Y es como, what the fuck, ¿cachai? Porque humanos siendo humanos, ¿cachai? Entonces, sí, ese es el tema un poco. Entonces, claro, de buenas a primeras, cuando a mí me hablan de las castas, de cómo se han ido como desarrollando en la sociedad en los últimos años en la India, en los últimos 100 años en la India, obviamente que es brutal y es muy terrible, pero es una manipulación, no es el sentido original de la casta, no es el sentido original. El sentido original, insisto, es que tú eres una persona que estás muy atraída por la educación y por dar cursos y yo soy una persona que estoy como muy interesada en hacer rendir el capital y hacer negocios. Entonces yo soy una negociante y tú eres una profesora. Entonces yo soy una vaishya y tú eres una brahmana. Y that's it, eso se trata. Entonces no es como que ahora después se trata de que entonces el brahman es superior y espérate, y que tu hijo es igual de superior que tú, solo porque es tu hijo. Y mi hijo tiene que dedicarse al comercio porque fue mi hijo y entonces no se puede juntar con los otros que son los de la clase más baja y ni con sus hijos. Es como, ¿cómo podemos manipular y degradar como una ciencia social? ¿Cachai? De quién es quién y a qué nos dedicamos y qué nos gusta más, cómo la podemos degradar en algo tan político y tan manipulado y tan sucio. Entonces, eso es, ¿cachai? Un poco como la explicación de la versión de la vaca, pero la versión de las castas. Y sí, obviamente que se ve, obviamente que en India arrastran un clasismo. Arrastran un clasismo muy potente que se vive en las ciudades y en los pueblos. Y que tal vez los británicos... en toda la desgracia que ocurrió con los ingleses, una mini bendición de que los ingleses hayan existido es que como que la India se unió mucho. Entonces se unen más allá de las castas como por sobrevivir ante esta mierda de tener como un invasor que te está tratando de imponer cosas, ¿cachai? Y entonces es como esa como pequeña sobrevivencia, como si a nosotros hoy no sé, pues nos invadieran los ingleses y como que decidiéramos volver un poco a las raíces y sentirnos todos, ¿cachai? Como más mapuches y menos mestizos o menos ingleses para sobrevivir ante eso.
Entonces igual es triste y es doloroso, pero yo veo que la gente de cierta manera igual le bajó un poco los decibeles al odio de castas como para unirse un poco, ¿cachai? Pero de que existe, existe, y siempre el que está más arriba es el que va a querer poner el pie al que está el más abajo, y la gente que está más abajo tiene un complejo muy grande de que son de una casta inferior y viven con ese complejo y con ese como resentimiento y con ese dolor de decir como a mí me dijeron que no puedo salir de esta casta, entonces no voy a salir de esta casta. Entonces es como un clasismo duro y puro, como el que vivimos en Chile, porque en Chile hay mucho clasismo, pero solo que allá tiene un nombre y tiene una denominación y tiene una cosa que está escrita y está además escrita en los libros de historia, de filosofía y de religión. Entonces ya la cuestión está súper avalada. Acá el clasismo es como una cosa silenciosa que se impregna en la sociedad, pero no está en nuestra Biblia, ¿cachai? La Biblia no es clasista, todo lo contrario. En cambio, en el caso de ellos, si ellos quisieran como ir a buscar esa referencia a las castas, la pueden encontrar, pero está manipulada. Obviamente que está manipulada, hoy por hoy. Y igual debe de ser como acá, que sí, el clasismo está demasiado, viven las personas, pero hay gente que es más clasista que otra. Y por ejemplo en India sí me pasó que conocí a alguien en un tren que me decía que estaba enamorado de una mujer, pero esta mujer era de otra casta que no era compatible con la suya. Sí, entonces tenían que terminar y era como su dilema de amor. Pero yo creo que debe de ser tal cual como acá, como hay familias que lo respetan y gente que está en otra y ya pasó de eso y ya. Sí, sí, yo creo que también hay otra bondad de la occidentalización. También un poco la occidentalización ha dado un poco esa visión de decir como, oye, da lo mismo, si estás enamorado de alguien de otra casta, anda por él, ¿cachai? O tus papás no te tienen que elegir el marido, la mujer, como esas cosas yo creo que son como de toda la desgracia que trajo la occidentalización a India, son tal vez matices que hacen que esta manipulación que hay de estos temas se alivie un poco. Entonces que la persona pueda decir, ah, ya, sí, puedo estar con esta persona. Ahora, como tú dices, eso igual pasa acá. Lo que pasa es que no le ponemos nombre por ahí. Porque nadie dice como, ah, es que me enamoré de él que es de tal casta, no, sino que uno simplemente nombra, no sé, el barrio o alguna cosa así, y como que hay un clasismo medio como encubierto, porque también está como pasado de moda ser clasista, pero igual existe. Sí. Bueno, ya tenemos que ir cerrando. Entonces, volvamos un poco al principio, porque nos quedamos en tu historia. Quería preguntarte sin falta qué parte del Ganges fuiste Oh, y... nunca me olvidó mi travesura, ¿verdad? Sí, ¿qué parte del Ganges tomaste agua? Porque es muy distinto tomar de Rishikesh que de Varanasi y también muy distinto en los 90 que ahora, me imagino. Y también quiero que nos respondáis eso de lo que estábamos hablando. ¿Qué te pasó con ese viaje? ¿Qué cambió en tu vida después de ir a India a los 13 años? No sé si puedo responder dónde tomé el agua. No sé si puedo responder. Pero bueno, ya da lo mismo. No lo haga en casa. No, lo hice en Navadvip, en un lugar que es pasado Calcuta, después de que el Ganges ya pasó por Calcuta y por Varanasi, por todas esas partes. ¿Y en esos tiempos era como es ahora? No, yo creo que sí, que igual obviamente todo el siglo pasado fue contaminado el Ganges, pues 100%. Lo que pasa es que era mucho menos y también convengamos que científicamente el Ganges tiene propiedades de autolimpieza. Tú puedes sacar agua de Ganges, la puedes dejar ahí y se autolimpia y después de un tiempo la revisan y no tiene microorganismos negativos para el organismo y todo eso. Eso es. Sí había escuchado yo sí había escuchado eso y la única explicación que tengo es mística. ¿Tú tenías una explicación más científica? No, la verdad no tengo. Yo digo que esto fue comprobado científicamente y como que ya que esté la palabra científica en la frase ya me da tranquilidad, porque yo soy muy poco mística. Entonces como que haya sido comprobado científicamente está ok. Ahora la razón científica que no sea mística, no. No, al parecer no existe cosa tal. Al parecer simplemente es algo místico que es porque el Ganges viene sutilmente, no burdamente, desde otros planetas. Wow. Chan, 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 chan. Entonces llega al Himalaya y deshiela y viene y pasa por la cabecita de Shiva y todas esas cosas pero eso es agua de otro costal, harina de otro costal. Entonces, sí, bueno, la cosa es que me tomé como un botellón completo
y en la noche me dio como una fiebre fulminante, así fulminante, como estaba así muy mal. Entonces me la busqué y mi papá llamó al doctor del barrio, como de la aldea donde estábamos, y llegó como el doctor con su maletín, muy doctor Chapatín, y me auscultó y preguntó como, ¿qué había pasado? ¿Qué está ocurriendo? Entonces yo le dije, no, es que sí, no sé cómo llegamos a comentar que había tomado como 1 litro de agua del Ganges, así como así, ¿cachai? Como botella al agua, así, se llenaba en el bote andando rápido, así, y ta. Entonces el gallo dijo, y fue muy chistoso porque el gallo dijo, por eso tienes fiebre, ya no importa, mañana va a estar mejor. Y cerró su botiquín y se fue. Claro, entonces fue como, hubieses empezado por eso, ya no, mañana se le va a pasar así, como que los bichos le atacaron la flora bacteriana y ya está, listo, mañana va a estar bien. Y mañana estuve bien y seguí adelante, así que sí, fueron experiencias espectaculares, la verdad, como que siento que cuando dicen que los niños de hoy están como en el celular, y los niños de ayer estaban como corriendo en la calle y yo estaba como caminando a pata pelada por la India en una aldea y tomando agua del Ganges en un bote con mucha gente y cagándome de la risa y jugando como con las vacas y corriendo con los monos. Es como muy Mowgli. Pero siento que es un poco eso, que es como una oportunidad que tuve de conocer como el mundo desde otra perspectiva, desde otra manera, con otros ojos, como que se rompieran ciertas como esquemas. ¿Y cómo me afectó eso? Mira, yo creo que es demasiado como profundo, largo y tal vez denso entender cómo todo eso me afectó o cómo eso me hizo lo que me hizo. Pero como que te podría decir que de cierta manera como en la construcción de mi identidad tengo muy pocos prejuicios, como que no los tengo, soy muy desprejuiciada y desjuiciada, no, mentira. Tengo como muy pocos prejuicios y yo creo que esa como ausencia de prejuicios viene un poco de esa experiencia. Viene de esa experiencia, como de ver las cosas, de tratar de verlas y siempre en mi mente tratar de entender las cosas desde una perspectiva positiva y tratar de saber antes de juzgar y de entender antes de llegar a una conclusión. Y siempre tengo ese approach con la vida, con las cosas, con las personas, con las situaciones, como también soy una persona que me destaco mucho en mi vida laboral como por ser una persona muy mediadora, muy facilitadora, como facilitarle a otros las cosas y mediar entre personas, y eso yo creo que tiene que ver como con ese despojo de prejuicios que occidentalmente tenemos, una carga de prejuicios muy grande. Y yo creo que toda esa locura y esa aventura y como conocerlos a ellos y su cultura y esa también como originalidad de las aldeas me permitió como despojarme un poco de eso, como de que hay algo que es demasiado más importante que eso, como que no somos esto, ¿cachai? No somos como nos vestimos, no somos como lo que comemos, no somos como el lugar donde nos tocó, somos algo más, somos otra cosa y hay que ir por esa cosa para poder relacionarnos como de una manera más profunda con la gente y con la humanidad. Qué tremendo regalo que te dio India. ¿Y podéis contarnos un poco más de qué es eso que está detrás de todas las cosas que hay descubierto que somos? No, o sea, te diría que un poco lo que estábamos hablando antes, como de nuestra identidad, ¿cachai? Como de nuestra identidad que va más allá de ser chileno, de ser mujer, de ser como empresario o no, o emprendedor, o chico, grande, o gordo, o alto, flaco, sino que como que de esa identidad como más eterna que somos adentro. ¿Cachai? Como siempre dicen que siempre me ha hecho ese cliché, siempre me ha hecho como mucho sentido, como que los ojos son el espejo del alma. Viste que es como un cliché muy típico. Entonces, como eso, como que yo siempre me trato de imaginar eso, siempre cuando pienso en alguien, como que lo miro a los ojos, como que te miro a los ojos ahora y trato de abstraerme de todo tu yo que uno construyó en esta vida y que uno conoce y como de pensar, ¿qué hay ahí? ¿Cachai? ¿Quién está ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué puedo como... ¿En qué me puedo inspirar en ese ahí que hay? ¿Cómo yo le puedo aportar a ese ahí que hay?
Entonces, como esa búsqueda de la identidad, yo creo que es algo que me movió mucho el piso, como de tratar de entender quién era, hacia dónde iba, también como de perderle el miedo, ¿cachai? Como a las cosas, como de que voy a fracasar, o voy a estar bien, o voy a estar mal. Por eso también te decía antes lo de la felicidad. Como que siento que también India, en sus orígenes, en mis orígenes, en India, también me quitó mucho como esa ansiedad de buscar la felicidad. De repente me toca hablar con alguien o veo de repente en alguna conversación con alguna amiga. El año pasado me pasó que ella me decía, sí, sí, yo ahora solamente me quiero concentrar en buscar la felicidad. Y yo así como, no, no. La felicidad es la cara de, es la misma cara de otra moneda, ¿cachai? Es la misma cara, podemos estar felices, podemos estar tristes. Mientras nosotros estamos felices, hay un montón de gente que está triste y el día de mañana tú estás postulando una pega. Entonces, tu felicidad es la tristeza de la persona que no va a quedar en la pega. O la felicidad de esa persona es tu tristeza porque tú no vas a quedar en esa pega. Y así es el mundo es dual. Entonces, nosotros no podemos aferrarnos a que nuestra identidad esté construida por esa dualidad, ¿cachai? Hay algo que está más allá de la felicidad y de la tristeza, que es lo que somos realmente. Y esa estabilidad que le llamo yo, como ese equilibrio, es como lo que a mí me gusta como siempre tratar como de ir, ¿cachai? Y de que la gente encuentre. Entonces, cuando mis pasajeros en los viajes siento que se conectan un poco como con su identidad más equilibrada o estable, más allá de la felicidad o de la tristeza o de la ansiedad, me da mucha satisfacción porque siento que es como un lugar de tranquilidad, es un lugar bien como pacífico, en el presente, de mucho agradecimiento, como de ser muy, muy agradecido y como de esforzarse todo el tiempo como por aportar y no por como sacarle algo al mundo o a alguien, sino que como por aportar, ¿cachai? Pero son muchas cosas igual. Qué tremendo y qué tremenda forma de resumir todo lo irresumible. Sab kuch milega. Sí, todo el mundo cree, este es el cliché de India, que es un lugar muy espiritual. Y en realidad sí, o sea, yo cuando aprendí Ayurveda nos enseñaron de las darshanas. Darshana es filosofía, pero más desde la India. Y la diferencia de las filosofías de ese lado del mundo y las nuestras es que en nuestro lado del mundo nos enfocamos más en lo que hay afuera, como por qué los planetas son como son, qué hay más allá, no sé qué. Y en India es volver a uno, cuestionarse el porqué de las cosas, quién soy más allá de esto, quién hay algo superior como Dios. Y es impresionante escucharte porque así fue como yo aprendí sobre las darshanas y esto mismo es la experiencia que tú has ido viviendo en India y seguís viviendo aunque no estés en India. Entonces, es un cliché que India es espiritual, pero realmente es cierto, ¿verdad? Para cualquier persona, India te va a transformar y te va a conectar con algo más. Sí, yo creo que si uno va con el corazón abierto, si uno va como con ese respeto también, como por buscar algo adentro y no afuera, que eso es lo que yo me refería con lo de ir a usufructuar de Goa o de Rishikesh, como que vamos con nuestra forma, con nuestra cosmovisión, que es una cosmovisión muy de ir como a agarrar lo que puedo de afuera. Pero si nosotros vamos a tratar como de introspectar un poco más profundamente, India sin duda te va a dar su cachetazo de removerte todo y te va a dar su inyección de espiritualidad. Sin duda te va a como sacudir y te va a decir como no todo es como tú crees, no todo es esto, aquí no termina, aquí no empieza, hay mucho más por descubrir. Y como que te va a sacudir y te va a dar ese push espiritual que algunos toman, otros no toman, algunos profundizan, otros no profundizan, pero sí, yo creo que India está ahí, disponible para dártelo, y hay que ir con mucho respeto, con mucho amor y tratar de encontrarnos a nosotros mismos allá. Había un meme que vi el otro día que me pareció muy bueno, que decía como fui a India a encontrarme y me caí pésimo. Mándamelo, por favor. Demasiado bueno. Así que yo tuve la suerte de que me fui a India a encontrar, o sea, no fui a India a encontrar, me fui a India, me encontré y me caí bien. Sí, en verdad yo también tengo la suerte de poder decir eso. Y bueno,
ya toca cerrar. Claramente se va a venir un segundo y tal vez un tercero y tal vez infinitos más podcasts con la Panchali porque India es infinito y todo lo que tenemos que hablar de India también es infinito. Pero antes de cerrar, cuéntale a la gente si es que quieren viajar a India contigo, cómo le hacen, y si es que no quieren viajar contigo, pueden viajar conmigo cuando haga esos viajes. Pero sí, cuenta cómo pueden viajar contigo y también si es que no viajan contigo, cómo lo pueden hacer. Perfecto, sí. No, pero lo digo en serio. O sea, si no quieren viajar conmigo, pueden viajar con la Colo también. Tienen que presionarla para que haga su viaje y tienen que viajar con ella. Si quieren viajar solos, siempre sean muy cuidadosos, porque obviamente todo lo que hemos hablado en este rato es una cara y también hay un montón de cosas que son normales, como de cualquier país. O sea, a mi sobrino lo asaltaron heavy metal el otro día en Bellavista y si lo asaltaron en Bellavista, te pueden asaltar en la India también. Así que hay que tener obviamente cuidado, hay que usar el sentido común. Sí, tampoco podemos mistificar todo, como que hay que usar el sentido común. Entonces vayan con mucho cuidado. Y si quieren viajar conmigo, nosotros hacemos unas experiencias muy, muy, muy bonitas que duran 3 semanas. Y después tenemos como un extendido por si alguien quiere ir a Nepal. Como ya estamos en la zona, aprovechamos de ir a Nepal. Y hacemos un viaje que tiene como varias características, tiene como varios pilares. Un pilar está 100% relacionado con como la cultura, la arquitectura y la tradición india. Entonces nos adentramos en eso para entender, conocer, visitar lugares históricos, museos, ruinas, entender el arte, la pintura, los colores, los teñidos, las artesanías, las arquitecturas, toda esta cosa que es como abrumadoramente hermosa. Y entonces está como por ese lado. Después tenemos el otro pilar, que es el pilar más como del yoga, en el cual practicamos yoga durante todo el viaje, practicamos pranayamas durante todo el viaje, compartimos esa como experiencia durante todo el viaje. Y nos sirve para un lado físico y para un lado mental. Nos sirve físicamente para tolerar el viaje, las horas en los buses y poder hacer stretching y todo eso. Y también nos sirve para poder estar como con la mente un poco más como abierta y amplia, más oxigenada para consumir India. Después, por otro lado, está el pilar de la comida. Hacemos talleres de cocina. Durante todo el viaje cocinamos con personas locales. Es espectacular porque nos enseñan, o sea, realmente nos enseñan a hacer chapatis, masitas, empanaditas, dales, sopitas, postres y tenemos ya familias conocidas, vamos a las casas de ellos, algunos son en aldeas, así que son lugares que no tienen luz, agua, horno, nada, o sea, no tienen gas, sino que todo es como en fuego, todo es en barro, es muy, muy, muy entretenido y también la persona con la que viajamos es una chef de comida india, ella es la chef y dueña del restaurante La Cocina de Daksha, de Argentina, y ella es una chef india hace 35 años, entonces ella da clases durante el tour y nos acompaña a comprar especias y nos acompaña a comprar legumbres y nos acompaña a comprar tipos de arroz o maquinitas para hacer los tipos de pancitos, los idlis, las dosas, los no sé qué. Entonces ese es muy, muy, muy entretenido. Y después, por otro lado, tenemos como el pilar más, por decirlo de alguna manera, turístico, en el cual sí o sí hacemos check de todas las cosas que hay que conocer, visitar, pero con todo el otro complemento. Y también hacemos mucho shopping, para los que quieran. Hay como 2 líneas, vamos como a las cosas más como masivas, digamos, más mayoristas, que son las típicas de India, ropa, joyas, artesanías, cuadros, no sé qué. Y ahora estamos descubriendo en los últimos viajes como una beta de diseñadores indios, que son como diseñadores de alta moda. Que hacen todo con algodones orgánicos, pintados a mano, 100% naturales y como una moda muy, 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 muy bonita, que obviamente es más cara, pero vale demasiado la pena. Y como que después vuelves y te da pena comprarte algo en... Bueno, no voy a decir ni una marca, pero te da pena comprarte cosas como que sabes que van a quedar en el desierto de Atacama deteriorándose como por los siguientes 300 años, porque son todas como fibras naturales y cosas hechas por ellos, y también tenemos lugares en los que vamos a visitar a estas personas que hacen estos diseños, que hacen estos telares, entonces es una experiencia súper, 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 súper completa, así que nada,
pueden preguntar ahí en el YouTube o en el Instagram de la Colo y les vamos a dar un manso descuento, obviamente, a todos los que quieran viajar con nosotros en febrero del 2026 y los que quieran después esperar y hacer su viaje con la Colo, también pueden ir con ella más adelante cuando vaya. Y bueno, y si van solitos, obvio que nos pueden pedir asesorías, preguntas, consultas, lo que ustedes quieran para poder darles los mejores tips y que vivan esta aventura que todos merecen vivir. Bravo, muchas gracias, mejor amiga. Un honor conversar contigo. Les voy a dejar todos los datos que necesitan debajito. Y nos vemos en los próximos capítulos que hagamos, que ojalá sean muchos porque ya vieron lo interesante que es todo esto. Y las dos amamos India. Nos vemos.